¿Aumentan los transportes? Gobierno estudia suspender incrementos. En vivo y en directo, Marcelo Mucci con toda la data. Marce, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bueno, habitualmente venimos aquí a Constitución a contar malas noticias que tienen que ver con aumentos del transporte u otros, depende la consulta que nos acercamos a hacerle a la gente. Hoy con esta chance, esta posibilidad que existe, bastante avanzada en la posibilidad de confirmarse en las próximas horas, y es que se congelarían los aumentos del transporte que estaban previstos desarrollarse y que cada mes esto se venía dando, cada primer día de cada mes. De hecho, hay un anuncio para el 1 de septiembre del 6,1%, pero a partir justamente de ese 6,1% ya se congelarían los valores hasta después de las elecciones. Recuerdan que a lo largo del año se prorrateó el aumento para que no sea fuerte de una sola vez en los distintos meses, y cada primer día de mes se iba dando un incremento. Bueno, reitero, ahora está la posibilidad que esto no ocurra. ¿Cómo le va, señor? Buen día. ¿Sabe que se podrían congelar los aumentos del transporte después de elecciones? No sabía, ¿viste? Lo estaban diciendo que hoy casualmente estaba mirando la tele antes de salir. Según dice que se iba a congelar, estaban hablando, pero vaya a saber. Y ojalá, porque no nos queda otra. Todos los días aumenta, después dice, queda congelado todo y no queda nunca. Variativo, por lo menos. Claro, claro. Espero que esto tenga solución. Bueno, ojalá, por supuesto. Muy amable. Gracias, gracias. Bueno, obviamente se recibe con una sonrisa después de tantos aumentos que se van dando y esta situación que estamos atravesando, se va dando esta cuestión. Buen día, ¿sabés que se congelarían los aumentos del transporte? Ojalá. Esperemos. ¿No? Se hace un achicamiento bastante importante al presupuesto, ¿no? Sí, sí, bastante. Digo, por lo menos no seguir poniendo. No, sí, la verdad que todos los días aumenta algo. ¿Cómo incide en tu día y en tu trabajo, en el movimiento diario, el aumento no el aumento, sino el gasto? Yo tengo mucho viático. ¿Cuántos? Y poner que yo tengo un colectivo, otro colectivo o subte, a la vuelta tren, subte, porque estoy de un trabajo a otro, así que... Más o menos, ¿cuánto gastas por día? No hay ni idea, mira, no sé qué cuenta, pero 300 pesos La seguro. sube te ayuda a no pensar cuánto gastas, ¿no? No, mira, la verdad que ni la sube te ayuda a no pensar, así que nada, no sé. Muchas gracias. Bueno, la gente, algunos están informados, otros no tanto. Lo cierto es que este es el panorama de una Constitución que de a poquito va arrancando el día y va encontrando los primeros pasajeros que van llegando, en este caso, a subir a los colectivos. Marce, ¿qué vamos a hacer el 1 de noviembre? ¿Alguien tiene idea? Porque Como que todo, falta poco Sí. para el 1 de noviembre. Claro, porque todo se congela. Pero en primer lugar, a mí me hace acordar, hubo un... 23 de octubre sería. Sí, no, porque todos lo están tirando hasta el 31 de octubre, en realidad. Hay que comprar el pan dulce ahora. Sí, porque ¿te acordás los que hemos vivido ese momento, esa década? Después del primer mandato, o sea, del primer gobierno de Raúl Alfonsín, después llega el primer gobierno de Carlos Saúl, Sí. y cuando está terminando, que estaba ya el 1-1, dicen, miren que si nosotros perdemos las elecciones, dijo Carlos Saúl, por ahí el 1-1 se va y todos los créditos que están pagando ustedes en cuotas, en pesos, después se dolariza todo, se dijo en ese momento. ¿Te acordarás vos, Marce, eso, no? Y termina yéndose Claro todo por que las sí. nubes, ¿no? ¿Te acordás? Una campaña del miedo tremendo. O el voto heladera, el Claro, voto cuota. claro que era 95. Vótenme, que no los voy a defraudar, pero vótenme porque si no se va todo al demonio. Eso era lo que se decía. Digo, acá no se está diciendo eso claramente. Lo que yo digo es, ¿qué va a pasar el 1 de noviembre? Porque vamos a acumular septiembre, octubre y noviembre. O sea, vamos Y a acumular un seguramente aumento de 3 meses. octubre haya unas nuevas medidas ya para noviembre. Medidas populosas. No sé. Y hay que ver si hay balotaje. Claro. Si hay balotaje, Estiramos todas un mes estas más. medidas se estiran un mes más. Claro, sí. Claro. Sí. También hay una Y realidad. después vemos, hay que vivir el Disfrutar día a el día. momento, ¿no? Hoy, Depende hoy quién hay que y vivir quién el sea la día. verdad. ¿Se Claro. pueden sacar pasajes adelantados? Yo pensemos- pregunto, ponele. Digo, A Marce le pegó la superluna todo azul y está en el día a día, ¿viste? Cuando decís Claro. ya fue todo. Vivamos el día a día. Claro, Sí. es ¿Para la qué única pensar manera para de pensar adelante Es si las no cosas, si no te sabemos? amargás. También hay una realidad. Si es se hoy. tomaran medidas a 6 meses, porque de acá a 6 meses tal cosa, de acá a 6 meses a un año, la realidad es que si hay, por ejemplo, un cambio de gobierno, Sí. o sea, que alguna de las fuerzas que hoy son opositoras asumen como gobierno, lo primero que van a hacer en ese sentido es
probablemente decir, bueno, lo que se había considerado hasta tal día ya no rige Claro. y, digamos, se proponen nuevas medidas. No, se la Es algo puede tirar hasta el 15, se la tiró hasta el 15 de algo diciembre, habitual. por lo menos. Se la tiró hasta el 15 de diciembre, cosa que asumen el 10 y tienen 5 días para decir, bueno, a ver qué Para hacemos con todo acomodarse, esto, ¿no? ¿no? Claro. Pero ¿Qué es sé cierto yo? que no podemos sacar un Probablemente- pronóstico, no podemos hacer futurismo porque es imposible Probablemente saberlo, las medidas sean Marce. hasta el 9 de diciembre, no hasta el 15. Olvídate, no puedes hacer con una inflación galopante como la que tenemos, no puedes calcular nada, Claro. ni siquiera los gastos de tu casa. Imagínate en un país. Por eso es que yo lo digo un poco en broma, esto de vivamos el día a día, pero tiene bastante realidad, ¿no? Y es lo que en definitiva está sucediendo. Ya el hecho de congelar nafta, congelar o combustible en general, congelar la posibilidad de congelar transporte, prácticamente es un hecho, puede darte un alivio, pero viste que, digamos, te sacan 10, te devuelven 4, perdiste 6 en el medio, Claro. digo. Si no es que son medidas que vos decís, bueno, medio mal, ahora sí, no, igual tenés que seguir sorteando obstáculos para tratar de llegar a la meta que es fin de mes. Y eso es lo que va pasando. Obviamente son medidas de impacto, porque son medidas populares en el sentido de que, digamos, involucra a una gran mayoría de los argentinos que son los que utilizan el transporte. Igual te digo, si se congelan los precios del transporte al precio de hoy, semana que viene tenemos conflicto con el transporte. Ya te lo anticipo. ¿Por qué? Porque el combustible lo congelaron después de que aumentó un 15%. Le aumentó al empresario de Claro. transporte el combustible y estaba esperando el aumento del 6,3% como para compensar un poco que se iba a dar a partir del viernes. Llegan a congelar los precios, semana que viene tenemos bolonqui, ¿eh? Semana que viene tenemos bolonqui con el transporte. Hay que porque- ver, sería de parte de las empresas, ¿no? Porque Claro. la paritaria de choferes ya está cerrada. No, Claro. parte de Hay la que ver empresa. qué decisión Claro. toman las empresas. Así que vamos a ver lo que se llama el lockout patronal. Digo, igual no estamos adelantando algo que ojalá que no ocurra, pero bueno, es una chance. Vamos a ver qué pasa. Imaginamos que cuando se toman este tipo de medidas, como congelar el transporte o congelar los combustibles, no solamente es una medida que directamente beneficia, digamos, al consumidor, sino que la otra parte, en este caso las empresas del transporte, los empresarios también se habrán reunido con el gobierno sabiendo de esta cuestión y habrá habido algún arreglo también para ellos, alguna quita de pago de aportes patronales o de algún impuesto que habitualmente paga, también la posibilidad de congelar. Bueno, son negociaciones que se hacen en las dos puntas, ¿no? En el caso de los consumidores, como son los usuarios, y también imagino también el sector empresario, ¿no? Bueno, de hecho, el famoso bono de 60.000 pesos anunciado el fin de semana, que es para empleados públicos y también privados, ahí va a haber un tema seguramente de tensión en muchas empresas, en este caso privada, por ejemplo, de transporte, de si se va a cumplir o no. Ya hay lugares a 12 donde provincias se dijeron está no, por poniendo en ejemplo. duda y 12 muchas provincias que ya provincias. dijeron Sí, que 12. no estarían en condiciones de pagar, en este caso para empleados públicos, pero digo, en el Que sector tampoco privado, es de 60.000, ¿no? claro, en el sector privado Digamos que también. tampoco todo el mundo cobra. Claro, no todo el mundo cobra los 60.000, son además en 2 cuotas de 30.000, digamos, en el mejor de los casos. Y también en ese sentido, quedándonos en lo que es el transporte, en sí no todos los empleados del transporte tal vez serían alcanzados por esa medida porque es a sueldos netos de hasta 400.000 pesos, obviamente que dependerá de jerarquías, antigüedades, más allá de que habíamos hablado cuando fue el conflicto paritario, eran 260.000 pesos Sí. el piso, digamos, en aquel Pero- momento del salario de los trabajadores. Otro del dato no transporte. menor, porque no está claro, obviamente, porque es más un rumor de pasillo que una realidad, no es información concreta. Si bien es información que estamos manejando de la posibilidad de que se congele el precio de los transportes, no está dicho de manera oficial por nadie del gobierno. ¿Se va a congelar el transporte de todo el país o se va a congelar el transporte de Buenos Aires, de Lamba, que es donde residen la mayor cantidad de subsidios, como pasa siempre? ¿Qué va a pasar en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, en Si Santiago no hay del Estero? declaración, asumo que es en todo el país. Claro, lo que pasa es que con el bono de los Claro. 60.000 pesos pasó lo mismo. Dijeron, bueno, vamos a pagar un bono al empleado público y después 12 provincias van a decir, nosotros no podemos pagarlo, entonces no lo vamos a pagar. El subsidio que dan las provincias al transporte, que no es lo mismo que puede dar el Estado como se da al AMBA, a la zona metropolitana. Por ahí las provincias dicen, che, pará, nosotros no podemos congelar porque no tenemos la plata para sostener durante 2 meses más esto que tiene que llegar al bolsillo de los empresarios.
Entonces, ¿qué termina pasando? Una vez más, que el interior termina teniendo un desfasaje superior en cuanto al precio con lo que pasa acá. Entonces, son anuncios que se dan muchas veces para todo el mundo, que en realidad no llega a todo el mundo. Termina llegando a un marco reducido de personas, Marcelo. Exactamente. Bueno, en el caso del interior, digamos, la decisiones que se aplicará en todo el país esta medida, es como el tema del combustible, porque, digamos, la nación es la que rige con el anuncio. En el caso de los bonos, como hay empresas, en el caso del Estado, que son provinciales o dependencias que son provinciales, otras municipales y otras nacionales, ahí puede haber alguna modificación, o también en el caso de las empresas privadas, ¿no? Que algunas la quieran pagar, no la quieran pagar, en fin, pero en el caso del combustible y el transporte ya es una medida que toma el gobierno nacional a través precisamente, en este caso, del Ministerio de Transporte de la Nación, para que se cumpla en todo el país, digamos. En eso, digamos, está claro cómo se va a aplicar, ¿no? Y mientras tanto, la realidad que vemos y que nos muestra Marcelo, que la gente que se está tomando un cafecito antes de ir a trabajar, se tiene que tomar el bondi, tiene que tener más de un trabajo para poder llegar a fin de mes. Eso lo mostramos a diario. Gracias, Marce. Hasta luego.